Empezamos a las 9 de la mañana, ya está todo coordinado, lo voy a impartir Ramén. Tenemos el domingo 6 un cajón a Francisco a las 6 de la tarde, 4 o 5 por ahí, así que día de fiesta el domingo, tenemos todo el weekend lleno. Tenemos por allá la agenda. Tenemos ya el día 12 de octubre, estamos en New York viendo cantar a Wanda Mejada, que va a cantar 2 canciones, una en el Guay de Chum, y estamos allá invitados. Todo el que quiera ir a New York que me avise porque ya tengo pasaje. Bueno, no lo he sacado, pero lo tengo dentro de poco para el día 11 y el día 12 estamos en el espectáculo de Wanda. Toda la familia que quiera ir, pues allá nos vemos. Y luego el viernes 11 no habrá misa, que es el viernes que viene, ¿no? Es que viene, ¿no? Sí. Porque estamos viajando a Nueva York para ver el espectáculo, ¿no? de Wanda. Entonces, tenemos testimonios, pero vamos a hablarlo después. No he querido demorar mucho en la misa hoy porque parece que va a ser larga, a pesar de todo el gran weekend que tengo. Y quiero especificar los 5 puntos de la espiritualidad que estábamos trayendo de la misa antes pasada, o de la misa pasada, porque el viernes pasado no hubo. Y Allan Kardec en el libro de los Espíritus define muy bien el término espiritista o espiritismo, y lo define explicando que no necesariamente espiritista quiere decir espiritual, es mucho más que eso. O sea, el espiritismo contiene en sí mismo, la espiritualidad la contiene, pero es más que eso. ¿Por qué? ¿Por qué es más que eso? Porque el espiritismo también nos habla de la conexión o comunicación con seres, con el mundo espiritual. O sea, el espiritismo no solamente nos habla de lo espiritual que hemos de ser, ¿no? Sino nos habla también de la conexión o comunicación con el mundo espiritual. Por ejemplo, si habláramos de la espiritualidad solamente, podríamos referirnos a el concepto hinduista de los hindúes de la espiritualidad, ¿no? Podríamos hablar de una persona que contiene estos valores de los que estaríamos hablando aquí, pero no necesariamente estaríamos hablando de una persona que además puede comunicarse con el mundo espiritual, puede entrar en contacto con los espíritus. Por eso es que Allan Kardec especifica el concepto de espiritismo, para identificar que el espiritismo en sí contiene la espiritualidad y es mucho más allá. Y también ocurre una conexión entre este más acá y el más allá, una conexión con los espíritus. Es importante, dice Allan Kardec en la introducción al libro de los Espíritus, entender bien, definir bien qué quiere decir cada concepto. Y en estos 5 pasos de la espiritualidad, yo explicaba el viernes antes pasado no sé qué me pasó, que se me quedaba dormida una persona y se quedaba dormida, y yo, al quedarse esa persona dormida, aceleré un poquitico el tema y no fui lo más elocuente posible quizás. Sí, no importa, ellas no me pican, y si me pican no me harán daño. Espero que ya se haya ido. Dice que el primer punto de la espiritualidad, de estos 5 puntos, es que la espiritualidad se basa en el amor y en la dádiva, o sea, en el amor y en la caridad, en el amor y en la entrega. No puedes considerarte un ser espiritual si no eres empático, si no tienes empatía, si no te importa la vida del otro. Es imposible que tú te consideres un espiritista. Recuerda que el espiritismo contiene la espiritualidad. No puede haber un espiritista, puede haberlo, pero estamos definiendo cómo deberíamos transitar el camino, sin empatía, sin sentir piedad por el dolor del otro. Es importante entender que para que esta espiritualidad se ejecute en mí, para que esta espiritualidad tenga un accionar de H, de full H, de gracia en mí y desde ahí para el otro, he de entender, tener empatía con el otro, he de basar esa gracia que Dios me da en el amor y en la entrega, en la caridad. O sea que por encima de cualquier ganancia que yo he de obtener, la primera ganancia, diría yo, es eso que se recibe al tú dar a nivel espiritual, ¿no? Jesucristo lo diría de una manera muy elocuente, diría, recibirán el 100 por 1. Y de hecho, cuando usted entrega algo, usted se entrega, usted se da
usted siente que usted recibe algo como grande aquí adentro. El que ha tenido esa experiencia logrará entenderme. Voy rápido y creo que esto es bastante o suficientemente elocuente si ustedes lo aparejan o lo igualan o van al tema pasado, porque es el mismo tema, lo que un poquitico más profundo. Es imposible que tú contengas la espiritualidad, que tú desarrolles la espiritualidad, si tú no entiendes qué cosa es el amor, la empatía hacia el otro o la entrega o la caridad. El punto número 2 es que la espiritualidad no es una ideología, no son ideas o creencias. O sea, no es una ideología la espiritualidad. En esto el marxismo tuvo un papel importante en la historia de la humanidad, porque los marxistas imitaron el sistema de gobierno de la iglesia e imitaron el sistema eclesiástico por sí, en sí mismo. O sea, evidentemente ellos trabajan, pongo este ejemplo porque vengo de Cuba y vengo de un país donde lo he vivido en carne propia y evidentemente he de usarlo porque lo he sufrido y creo que el mundo está bajo una presión ahora muy grande al respecto. Ellos trabajan la ideologización de la sociedad, o sea, convertir tu mente en transformar tu manera de pensar según una ideología específica, con conceptos, ideas, etc. Sin embargo, la espiritualidad no es esto, es algo mucho más que esto, es una experiencia con Dios, es una experiencia con el Creador. Claro, tú te ves desde afuera, tú te pones desde afuera y tú ves a alguien en una misa espiritual y tú ves a alguien vestido de yabú y la gente dice, lo convencieron, le comieron el coco, le han robado la cabeza, lo han convertido. Esto es imposible. El encuentro con la espiritualidad no se trata de una ideología o de que te coman el coco. Se trata de un encuentro con el Creador. O sea, si tú no tienes un encuentro, un choque con el mundo de Dios, y tú no te encuentras con Dios, y no tienes un encuentro con el mundo espiritual, entonces evidentemente aún te falta ese toque, esa gracia de espiritualidad. Tú todavía estás en el camino quizás, evidentemente estás aquí sentado porque Dios quiere que estés aquí sentado. Pero no es una ideología, no es una idea, no es un sistema de ideas que se te mete en la cabeza a la fuerza o a través de ardides del discurso de un pastor o de un predicador o de un orador X, ¿verdad? Esta es la gran diferencia del famoso hombre nuevo que predica el comunismo, ¿verdad? Y el hombre transformado o convertido, de los que los griegos utilizarían una palabra que yo le he dicho muchas veces, que es metanoia. Metanoia sería como la conversión del hombre a Dios, porque significa volver el rostro a Dios. Decían esta gente que venimos de Dios, ¿verdad? Y que hay un momento en la historia en que volvemos el rostro a Dios. Sería la conversión, de lo que hablarían los cristianos, la conversión. Sería el momento de reencuentro entre tú y Dios. Sería el momento de reencuentro entre tú y el mundo espiritual. Hay un hecho místico, hay algo que pasa aquí adentro. Hay un choque, un encuentro con el misticismo, con el mundo de Dios. Y esto hay que hablarlo, y esto hay que exponerlo, y esto hay que entenderlo, y esto hay que repetirlo porque a la gente le pasa. Esto le pasa a la gente. Estamos a 4 de octubre. Hubo un hombre en la historia, un hombre espectacular, un hombre que revolucionó el mundo y se llamó San Francisco de Asís. Un hombre que era un guerrero, que luchaba en el ejército de la iglesia y de buena a la primera cae como herido de muerte. Y está entre la vida y la muerte, y cuando se despierta, él despierta transformado. Algo pasó dentro de él. Hubo un reencuentro de él con Dios. Y eso despertó, avivó, reanimó su espiritualidad. Lo regresó a la vida siendo un santo enamorado de la creación. Y ahí nace la historia de uno de los seres humanos más importantes del mundo. ¿Qué cree alguien que no conoce esto? ¿Qué cree alguien que ve a San Francisco de Asís, que está fuera de esta experiencia y que no conoce la experiencia? Bueno, pues cree, este hombre tiene un sistema de ideas, cambió su mente y con ese sistema de ideas ha convencido a toda la gente que lo sigue, y yo voy a hacer lo mismo. Y yo creo entonces un libro, supongamos, ¿no?, que se llama El Capital, convenzo a la gente de tales ideas y me creo que la conclusión, que el desenlace va a ser el mismo. Pues no, el desenlace lo ven en Cuba.
Un país destrozado, hecho talco, lo ven en Venezuela. Un país destrozado, hecho talco, lo están viendo aquí, en muchos lugares destrozados, hecho talco por aplicar esa ideología. O sea, la conversión, la espiritualidad es un reencuentro con Dios. No es una ideología, es un contacto místico, es una experiencia mística. Si tú no has sentido ese choque, ese toque con la experiencia mística, pídelo y lo vas a tener. La espiritualidad siempre une, siempre busca la unidad. Solo separa aquello que no permite la unión, la unidad colectiva. O sea, la espiritualidad no viene a dividir a los seres humanos. No viene a rompernos. Ocurre mucho en el mundo esto ahora mismo. Están poniéndonos a negros y blancos a enfrentarnos. Nos están reviviendo el racismo, por ejemplo. Está ocurriendo ahora mismo. Están enfrentando hombres y mujeres con el famoso feminismo. Están enfrentando homosexuales con heterosexuales. Están dividiendo la sociedad. Y son élites que quieren hacer esto. Esto es Ochentí. En el Caracol dice Ochentí: divide y vencerás. Y yo quiero decirles que la espiritualidad proclama lo siguiente: hay una sola raza, la raza humana. Hay espíritus que reencarnan en mujeres y después reencarnan en hombres. El espíritu no tiene sexo. Luego hay una sola raza, todos somos hijos de Dios. No importa ni el color, no nos divida, que no permitan a nadie que les divida, ni por el color de la piel, ni por su orientación sexual, ni por su condición de hombre o mujer. Somos una sola raza, un solo grupo de seres, hijos de Dios, que estamos en un proceso de crecimiento. Aquí nadie está por encima de nadie, a no ser en su condición moral o en la condición delante de Dios de cómo uno se porte. Por supuesto, eso va a condicionar mi nivel, cómo yo sea moralmente, cuánto yo quiero más, cuánto yo amo más, cuánto yo abrazo más, cuánto yo respeto más, cuánto yo cumplo más o no la ley divina, cuánto más yo estoy cerca del bien o alejado del bien, cuánto más o menos egoísta soy. Eso sí me condiciona, eso sí me va a dar un puesto, un nivel delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del mundo quizás también, a lo mejor no sé, no importa mucho eso, importa delante de Dios y delante de uno mismo. Entonces realmente la espiritualidad no divide. Cuando usted ve un discurso de un político, de un pastor, de un orador cualquiera que los está invitando a la división, a la confrontación, al enfrentamiento, eso no viene de Dios. Ahí no hay espiritualidad. La espiritualidad nos une, no nos divide, no nos separa. Y esto es importante, conocer el discernimiento de cuándo es y no es espiritualidad. Entender ese discernimiento, saber cómo es, definirlo, es elemental para un espiritista, porque usted va a estar en una misa, usted va a recibir un mensaje y usted tiene que ser un interlocutor, un comunicador de ese mensaje, y tiene que saber cómo darlo, y tiene que saber cuándo ese mensaje está en línea, en sintonía perfecta con la espiritualidad real o con lo que no es real. Dice que la espiritualidad no rechaza lo material. La autoflagelación dejó de existir. O sea, la espiritualidad no se pelea con el cuerpo. Claro que somos ser humano. El humano está conquistado por el ser, por el espíritu que habita en nosotros. El cuerpo es el carro y el chofer es el espíritu que habita en nosotros. Eso es cierto. Pero no hay una bronca entre el espíritu y el cuerpo. Durante mucho tiempo en el medioevo y en muchas etapas, y hay gente que lo cree, pensamos que hay una bronca entre el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita comer. Porque el cuerpo le hace falta en muchos momentos sexo, dormir, descanso. Y confundimos estas necesidades del cuerpo con pecados. Y no, lo pecaminoso, perdón, quiten esa palabra, lo malo, para que se entienda mejor, lo malo es lo que viene en exceso. Lo malo es lo patológico, lo enfermizo.
lo que es excesivo. El espíritu no se pelea con el cuerpo. El espíritu no entra en bronca con el cuerpo. El espíritu ha de conquistar al cuerpo. Esto sí es importante. Que el espíritu, evidentemente, es la inteligencia del ser. El espíritu es la inteligencia del cuerpo. Y usted no puede vivir para comer, dormir y tener sexo, que son las tres características de los animales, que también las tenemos nosotros como animales que somos. Pero como tenemos un espíritu inteligente, somos mucho más que eso. Y esto se adquiere a través del conocimiento. Pero no hay una bronca entre lo material y el espíritu. Esto es importante definirlo. En el medioevo, muchos monjes se autoflagelaban, se golpeaban el cuerpo porque se consideraban en pecado y castigaban el cuerpo porque consideraban que estas partes de la materia era lo que los llevaba a la ocasión del pecado o a la ocasión del mal. Bueno, pues no hemos de entrar en bronca. El Concilio Vaticano II deja claro algo muy elocuente al respecto. Dice que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Luego, si el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, no hay bronca entre el cuerpo y el Espíritu. Otra cosa importante, no hay bronca entre el Espíritu y el dinero. No hay bronca entre ricos y espíritu. No, ser rico no es malo, todo lo contrario. Hay una abundancia también dada por Dios para que una persona que tenga un poco más... Bueno, ¿a qué me refiero? Si Jesucristo dijo en la Biblia, primero entra en un caballo pero luego con una hoja de un rico por las puertas del cielo. Bueno, pues hay que contextualizar bien el texto y hay que saber de qué estamos hablando. Dice, todo está resumido en aquella frase elocuentísima de Jesús cuando le preguntan, ¿es bueno pagar impuesto al César? Y él pide una moneda. Le dan la moneda y dice, ¿quién es este hombre? El César. Dice, bueno, pues denle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Significa, el poder terrenal, ¿qué es lo que significa el dinero? No va a controlar tu ser. Tú eres libre por encima del dinero. Sin embargo, es importante el dinero para que usted mantenga a su familia. Usted debe poner un plato de comida honradamente en la mesa de su casa para sus hijos. Y para que usted haga eso, usted tiene que ganar dinero, sino como usted lo hace, ¿no? Pero una persona que tenga una inteligencia mayor a otras, porque todos no somos iguales. Todos somos iguales ante la ley, ¿ok? Cuidado. Todos tenemos el mismo derecho ante la ley. Nadie está por encima de la ley. Todos tenemos ese derecho. Todos tenemos el mismo derecho ante la vida. Todos somos iguales respecto a la vida, respecto al derecho a la vida, respecto a los derechos que hemos de tener como seres humanos, porque todos somos hijos de Dios. Pero evidentemente unos seres humanos están más adelante que otros en inteligencia, porque unos seres humanos han reencarnado más veces, porque unos seres humanos han vivido más, tienen más experiencia de vida. Y al tener más experiencia de vida, ya te pone más adelante que otro en cuanto a su inteligencia. Y esa persona que está un poquitico más adelante va a querer una mega empresa. Vamos a ver si hay alguna persona igual, por ejemplo, que Jeff Bezos, que crea una aplicación en el garaje de su casa, en una computadora vieja, y se pone a vender libros viejos. Y de pronto surge Amazon y se convierte en uno de los seres humanos más ricos del mundo. Bueno, todo el mundo no tiene la capacidad para hacer eso. ¿Qué hizo Jeff Bezos? Creó una organización de crimen organizado y con eso logró lo que tuvo. No, eso sí es malo. No, él creó una aplicación y prosperó porque tenía una inteligencia mucho más allá de la media. ¿Quién puede decirme si Elon Musk no es un hombre inteligente? Y ha llegado ya al cosmos. Y tiene satélites. Bueno, Elon Musk ha creado con su inteligencia, porque es un espíritu evolucionado, una compañía y le paga a millones de personas. O sea que hay muchas familias que gracias a la inteligencia de un hombre ponen un plato de comida digno arriba de la mesa. Entonces ser rico no es malo, ¿verdad? Malo es que la riqueza del dinero o que el poder terrenal conquiste tu espíritu y te ponga triste. Por eso es que dice la Biblia en aquel fragmento, cuando Jesús dice lo del caballo de la aguja. Y el joven rico se fue triste por el camino, porque Jesús le pide, dale la mitad de lo que tienes a los pobres y sígueme. Y él no pudo hacerlo, él no pudo despegarse del dinero, él no pudo separarse del dinero. Se refiere Jesús a que tú no seas un esclavo de la materia. No puede estar el espíritu por debajo de la materia. Es el espíritu el que controla la materia. O sea, no es malo ser rico, es malo depender, pero no del dinero, de cualquier cosa. Es malo ser un dependiente de cualquier cosa. La experiencia más plena del ser es la libertad, ¿verdad? Bueno, pues la experiencia más terrible
del ser es la esclavitud. Y todos aquí la hemos tenido. Y todos aquí sufrimos, porque estamos aquí. Lo sé porque estamos aquí. Tengo Funche en el Caracol. Y en IFA también creo que está. O sea, estamos aquí. Como estamos aquí, todos tenemos experiencias delante de la esclavitud. Y nuestra lucha es liberarnos de la esclavitud. No es fajarnos, no es pelearnos con el cuerpo. No es pelearnos con la materia. Es ser libres. Y esa experiencia de luchar por ser libres cada día es justamente de lo que se ocupa la espiritualidad y de lo que se ocupa el espiritismo. Pero se invierten los términos y nos confunden cuando nos dicen que la materia es la culpable. No es la culpable la materia, es la esclavitud. Y tú has de ser, ir entendiendo lentamente, poco a poco, según pasa el tiempo, ir entendiendo cómo ser más libre cada día. Y cómo liberarte de aquellas ataduras que te pone el mal o que te pone el camino, para experimentar la libertad y para que sea el chofer el que lleve el auto, el que lleve el cuerpo. Entonces, la espiritualidad no rechaza lo material. De hecho, hay un tema que vi hace poco de cómo muchos judíos millonarios explicaban cómo ellos han logrado multiplicar su fortuna. Y está en el primer punto de la espiritualidad, de estos 5 puntos. Y es que anualmente ellos determinan mucho dinero para diezman, para las personas que tienen necesidades. O sea, determinan dinero suyo para la caridad. Le dan de comer al que no tiene, le visten al que no tiene con qué vestirse, comparten de su dinero y destinan un dinero a la caridad. Y muchos millonarios judíos contaban en este video que veía que su fortuna se ha debido en gran parte a que ellos han sido caritativos, se han entregado a la necesidad del otro, porque está escrito que vas a recibir el 100 por 1 de lo que des. Si das 100 veces una bofetada, vas a tener 100, si das una bofetada, vas a tener 100 bofetadas para atrás. Si das un beso, vas a tener 100 besos para atrás. Si das un abrazo, vas a tener 100 abrazos para atrás. Si apoyas a alguien, si vas a ver un enfermo, vas a tener compañía 100 veces para atrás. Usted va a recibir 100 veces lo que usted da. Karma y Dharma. Bueno, pues aquí tiene mucho que ver esto que explico respecto a la espiritualidad y a la bondad con la que vamos actuando. Bueno, esto de los ricos judíos era un comercial en medio del tema de que no hay un divorcio, no existe un divorcio entre la materia y el espíritu, no necesariamente. La espiritualidad siempre une, búsquenlo, ya lo dije. Y el último punto, la espiritualidad tiene sentido del humor. La alegría es la expresión del espíritu que ve a Dios. O sea, yo tengo un gran problema con mis emociones. Yo no sé mentir. Y cuando estoy triste me lo ven en la cara. Y cuando estoy molesto también. O sea, yo no puedo cambiar las emociones. Tengo un lío con eso. Es terrible. Y cuando me leí estos puntos dije, voy a tratar de estar feliz, de estar alegre en todo momento. Y estoy haciendo un esfuerzo, usted no se imagina. Terrible. Preocupado, tenso, con muchas cosas en la cabeza. En estos días, no voy a hacer el chiste que hago siempre. En estos días he tratado de mantener el buen humor. Bueno, y voy a seguir trabajando en función de eso, porque qué bonita esta expresión. Y este es el último punto. La alegría es la expresión del espíritu que ve a Dios. Cuando usted entra en contacto con Dios, dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Usted entra en contacto con el amor. Cuando usted entra en contacto con el mundo espiritual, usted entra en contacto con el amor. Usted se siente abrazado, usted se siente amado, usted se siente acompañado, usted se siente querido, usted se siente que no está solo en el mundo, que alguien lo quiere de manera privilegiadamente. Y cuando usted experimenta esa maravilla, esa alma que es usted, llena de esa verdad, se alegra y se llena de buen humor y sonríe. Y he visto muchos rostros yo tristes llegar a esta casa. Y cuando pasa el tiempo, los veo sonrientes, los veo alegres. Y solo digo gracias, Dios mío, porque he sido testigo del cambio de este rostro. Cómo era y cómo es. Cómo llegó y cómo está. Llegó con miedo y ahora no tiene miedo. Llegó triste y ahora no está triste. Llegó con el rostro trancado y ahora no está. Llegó sintiendo que estaba solo en el mundo, perdido, sin fe. Y hoy siente que tiene fe y está acompañado. He sido testigo de eso. Y digo, ¿por qué entonces yo no voy a estar feliz o no voy a mantener mi buen humor todo el tiempo si mi alma ha visto a Dios? Yo les animo entonces a que este quinto punto sea el que nos motive y que nos lleve por la vida también. Espero
que este tema tan rapidito así para que nadie se me duerma les haya aclarado un poquitico más, hayamos profundizado un poquitico más en los 5 puntos de la espiritualidad. Padre nuestro,